Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Informamos preámbulo, y nada también más. tratamos de entender. Julio José Prado, ex ministro de Comercio Exterior, está con nosotros. Gracias, Julio José, por acompañarnos. Buenos días. Lo primero que tiene que entenderse, esto es realmente una guerra comercial desatada por Trump. Esto es algo como para morirse, o es algo más equitativo, más bien. Y como dice el gobierno, estamos en la lista de los menos afectados. No, buenos días, Milton, Verónica, gracias por la invitación. Entonces, lo primero es, Trump con el anuncio de ayer, en realidad rompe el sistema internacional de comercio, le pone, podemos decir, incluso una disrupción de un nivel que no habíamos visto desde fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando se institucionalizó la OMC y el comercio internacional. Entonces, lo que podemos esperar es, evidentemente, unas retaliaciones a nivel de los grandes bloques comerciales de la Unión Europea. Sin duda habrá alguna retaliación del lado chino seguramente, y sí es una disrupción mayor de un nivel que no habíamos visto antes, entonces es suficientemente importante como para analizar sus efectos, entenderlo con calma, pero yo lo veo incluso de una forma, un cambio en los paradigmas internacionales, porque Estados Unidos era, digamos, el país de libre comercio, de los acuerdos comerciales, de no pensar en las políticas industriales desde el punto de vista de subir aranceles, sino más bien de bajarlos, y con esto el presidente Trump cambia, digamos, la historia económica, incluso los libros de texto que no sugerían hacer esto, ¿no? Entonces esto sí que es muy importante. Ahora, Trump dice, esto es un arancel recíproco. Y cuando muestra la tabla, la que estábamos leyendo hace un momento, dice, estamos siendo todavía muy benevolentes con ciertos países, con la Unión Europea que tiene trampas para nosotros. Y parecería, digamos, Botswana, 75%, le cobra el 38%, más o menos así. Sí. Es decir, hay diferencias grandes todavía. Sí, totalmente, Milton. A ver, lo primero es, en términos de cómo se puso y cómo se calculó el arancel, no queda totalmente claro, ¿no es cierto?, la forma en la que calcularon el arancel que pone cada país a los Estados Unidos. Yo estaba revisando a varios expertos de los Estados Unidos y académicos que sugieren que la forma en la que se calculó no es solamente el arancel efectivo que le cobra cada país a los Estados Unidos, sino también una fórmula en la que entraría el déficit comercial. Entonces, la visión económica del presidente Trump y su equipo es, si tú me vendes más de lo que yo te vendo y tengo un déficit comercial, Estados Unidos tiene déficit comercial, no es justo y entonces te pongo un arancel más alto de lo que debería ponerte, ¿ya? Entonces, por eso es que hay países, ¿no es cierto?, como los países asiáticos, ¿no? Ahí está Bangladesh, está Tailandia, está Laos. otros, Laos, sí, varios países chiquitos incluso, que evidentemente tienen un superávit comercial con los Estados Unidos desde el punto de vista de esos países, y entonces desclavan unos aranceles que están por encima del 50%, que están mucho más alto de lo que realmente son sus aranceles efectivos. Entonces, ¿qué implica eso desde el punto de vista de la posible respuesta de esos países? Que si es que Estados Unidos está haciendo su fórmula en base al déficit comercial, entonces cambiar el arancel en el corto plazo puede ser muy rápido, pero cambiar las tendencias de exportación o importación de un país toma muchísimo más tiempo. Entonces, eso también es un tema que habrá que ir entendiendo cómo se hace. Ya como todo se politiza, hoy seguramente será un día de guerra electorera por este tema. La pregunta del millón, ¿tú crees que esta decisión de Trump sobre el Ecuador sirvió de algo o no la reunión del presidente Noboa con el presidente Trump? No, en términos, evidentemente como estamos politizados ya de un lado y el otro, se nota incluso los comunicados de lado y lado, ¿no es cierto? El hecho de que la reunión sirvió para que no nos pongan más que a otros países. No, en efecto, esto es una decisión unilateral de los Estados Unidos. No nos han puesto más aranceles que a otros países de América Latina, pero eso ya es suficientemente malo, no es para congratularnos, ya lo voy a comentar después en términos de los efectos. Pero de aquí en adelante lo que sí es muy relevante, Milton, es qué tipo de políticas económicas aplicarían cualquiera de los dos candidatos. Es decir, yo creo que una muy mala respuesta sería subir aranceles, por ejemplo, y tratar de hacer lo que hizo el presidente Petro en Colombia, que ya vimos que le salió muy mal. Entonces, ¿cuál es la candidata, digamos, que propone siempre subir aranceles? Más bien es la candidata Luisa González. El presidente Noboa más bien parece más partidario de bajar aranceles y ese parece que sería un camino más razonable. Entonces, no es que dependía de la visita o del viaje del
del presidente Noboa a Estados Unidos para evitar que esto suceda. No, le pusieron a todo el mundo aranceles, ¿no? Claro, y también vemos a nuestros vecinos, ¿no? Colombia, Perú también tiene el 10%. Ahora, Julio José, los efectos que tendrá en el Ecuador Sí. estos aranceles aplicados por Trump. ¿Qué nos dice usted? A ver, entonces aquí hay varias cosas que analizar y nos tomará un poquito más de tiempo, pero en forma preliminar, digamos, ¿no? Ha habido algunos sectores productivos que dicen, por ejemplo, los amigos del sector bananero o camaronero, que como nos subieron 10% a todos, entonces estamos en las mismas condiciones y no debería haber ningún efecto. Esa visión, digamos, es parcialmente correcta porque lo que sucede es que, por ejemplo, tomemos el caso del camarón. Es cierto que el camarón, digamos, ecuatoriano pagaba 0%, ahora pagará 10%, y el camarón que es competencia de nosotros en Estados Unidos, el camarón asiático, por ejemplo, sobre todo de Tailandia, etcétera y demás, tiene un arancel mucho más alto porque a ellos el presidente Trump les clavó un arancel que está por encima del 27%. Entonces, ellos, evidentemente, para poner su camarón en Estados Unidos les va a complicar mucho más que al camarón ecuatoriano. Hasta ahí el argumento es claro y es cierto. Estamos menos afectados que otros. Pero el comercio internacional no se queda quieto. Claro. Entonces, todo el camarón que no va a poder entrar, digamos, de Estados Unidos, de los países asiáticos, sobre todo de Tailandia, etcétera y demás, que compite con el ecuatoriano en China, por ejemplo, va a bajar de precio mucho a nivel internacional. Y entonces el camarón ecuatoriano va a tener problemas después para poder colocarse en China al mismo precio que lo veníamos colocando ahora. Entonces, esto genera una disrupción total de las cadenas de abastecimiento a nivel internacional y evidentemente ese es uno de los efectos que vamos a comenzar a sentir. En general, diría yo, Verónica, todos aquellos productos donde nosotros pagábamos algún nivel de arancel para ingresar a Estados Unidos y le ponen ahora un 10% más, van a estar muy afectadas. Así sea el Las mismo flores, por ejemplo. flores, cerámicas, Por algunos ejemplo, textiles. Las flores, Julio José, Sí. pagan el 6 más o menos, ¿verdad? 7 casi, sí, Ya, más el 10, o sea, se suma el 10, es Sí. decir, van a 17. sí. Oh. Es No, sumar. no es que suben la diferencia. No, en algún momento el día de ayer pensábamos que era un techo, digamos, de máximo Claro. 10%, entonces las que estaban por debajo de ese techo como las flores no les pasaba nada. No, ya ayer salió un comunicado ya muy específico, muy técnico de la Casa Blanca diciendo que es un arancel adicional. Entonces, caso flores, 7% más 10, 17. Caso brócoli, 15% más 10, 25. Caso cerámicas, en el Ecuador, el promedio de las cerámicas que ingresan a Estados Unidos en Home Depot, etcétera y demás, tienen un arancel del 6%, pagarían 16%. Ahí está la diferencia con países que sí tienen acuerdo comercial, que son todos los del perfil del Pacífico de América Latina, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cerámica colombiana entra a Estados Unidos con 0% de arancel. La cerámica ecuatoriana compite, es muy buena y demás, pero ya paga 6%. Más del 10% que nos acaban de poner, nos pone en desventaja con esos países que tienen todavía acuerdos comerciales. Son las 8:37, estamos hablando con Julio José Prado, exministro de Comercio Exterior. Ahora, ¿qué efectos podría tener esto en el mundo? Ya China ha advertido a los Estados Unidos, ¿no? Que tomara también contramedidas oportunas. Esto también ha puesto nerviosos a los mercados. Anteayer Wall Street estaba en rojo. Por todo lo que está pasando, ¿qué efectos podríamos ver a largo plazo con esto? Sí, a ver, si a corto plazo es difícil saber, a largo plazo mucho más complicado, pero como yo decía al inicio, Trump le ha botado una bomba, digamos, al sistema global, digamos, de comercio, a la OMC, y esto va a tener varias repercusiones. Primero, hay países que van a poder tomar retaliaciones y hay países como los latinoamericanos que no deberían tomar retaliaciones comerciales porque nos podría salir mucho peor. ¿Cuáles son aquellos que sin duda ya lo anunciaron y que lo irán haciendo? Son varios países europeos. La Unión Europea ya anunció esta mañana que buscará negociación, buscará acuerdos, pero que también ellos tomarán algunas retaliaciones comerciales. Ahí sí ya estamos hablando de una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa que no había sucedido, digamos, hace muchísimo tiempo. Y después el caso China. Entonces, en China, evidentemente el país más afectado por estos aranceles son la industria metalmecánica, automotriz, electrónica, acerera de la China, y entonces ellos van a buscar algún tipo de retaliación. Efectos inmediatos que podemos ver, digamos, un primer efecto sin duda va a ser una devaluación del dólar, ¿no? Una devaluación del dólar a menos a corto plazo de los Estados Unidos.
un aumento de precios de varios productos a nivel internacional, sobre todo en el mercado de Estados Unidos. Entonces, lo que podríamos esperar es un aumento de inflación en Estados Unidos, un aumento de los costos internacionales de la logística en ciertos lugares y una reducción muy drástica en otras. Como digo, el ejemplo del camarón es clarísimo. En Estados Unidos va a subir el precio del camarón, pero en el resto del mundo va a bajar, y así va a suceder. Y el otro efecto que estamos viendo ya esta mañana es una caída bien importante de la bolsa de valores, y por eso varios sectores productivos grandes, desde la gran corporación hasta las pequeñas empresas de Estados Unidos, están poniendo varias cartas al presidente Trump para que revise esta medida. Por ejemplo, la gente que vende zapatos en Estados Unidos, ¿no? Que producen sus zapatos con insumos traídos del Asia, los arman en Estados Unidos, van a ver un aumento de costos y están hablando ya incluso de desempleo y demás, ¿no? Ese es el problema. El tema es el consumidor local estadounidense, que va a ver cosas más caras. ¿Cómo estará reaccionando la gente en Estados Unidos ante todas las medidas y la repercusión que van a ir teniendo? Compradores de autos, compradores de zapatos, compradores de frutas, de banano, de camarón, de flores, de todo lo que viene de afuera que está grabado. Sí, a ver, en principio, digamos, ¿no es cierto? La gente creo que puede, desde el punto de vista político, aguantarle la medida al presidente Trump un tiempo, con una buena comunicación, etcétera y más. Quizás en las próximas semanas puede bajar algo de los temores, pero el mercado es el mercado y el mercado tiene las repercusiones que tiene, y esto es, digamos, la base de lo que hemos venido viendo a nivel internacional. Cuando hay un aumento de aranceles, la gran mayoría de ese arancel lo termina pagando los consumidores del país que pone los aranceles. No hay nada que hacer. Algo dice, y esto es parte del argumento del presidente Trump, que ese arancel también lo pueden pagar los países donde sale ese producto. Sí es cierto, porque tendrán que hacer una revisión de precios, algo tendrá que asumir de ese costo de arancelario el país originario, pero la gran mayoría de esos aranceles los terminan pagando los norteamericanos de alguna forma. Y claro, si es que hay una guerra comercial, ahí ya terminamos perdiendo todo. Entonces, un tema bien importante adicional, Milton y Verónica, es Estados Unidos entra por primera vez en los últimos 100 años en una sustitución de importaciones, ¿no? Y es el primer país del mundo a ese nivel, con ese nivel de apertura, que trata de hacer lo que hicieron los latinoamericanos, lo que hicimos los latinoamericanos en los 60, 70 y 80, y que el Ecuador trató de hacer hace 15 años, y que no funciona. No funciona porque eleva precios, eleva costos, las cadenas de abastecimiento. Mire, hablemos de productos como los teléfonos de Estados Unidos, los Apple, por ejemplo, los iPhone, etcétera, son producidos y diseñados en Estados Unidos, pero producidos en el resto del mundo. Los vehículos, los zapatos, los chips, la tecnología. Entonces, todas esas cadenas no pueden irse directamente a producir en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿qué productos serán los que más van a encarecerse, van a ser más costosos? A ver, sin duda, uno de los objetivos de política industrial del presidente Trump es volver a reindustrializar todo el Midwest de los Estados Unidos, la zona de Detroit, la zona acerera del centro de Estados Unidos, que ha perdido fuerza, pero es ahí justamente donde esas cadenas de abastecimiento van a ver un encarecimiento. Entonces, inmediatamente lo que va a subir más de precio son los vehículos estadounidenses, que eran de entre los más baratos del mundo, ¿no es cierto? Hoy por hoy, con los aranceles que ha puesto sobre todo los vehículos asiáticos, va a haber un encarecimiento bastante fuerte. Después, algunos otros productos electrónicos, sin duda el tema telefónico, el tema de los chips, el tema de las radios, el tema de los transistores, etcétera, demás, todo esto que es producido en Estados Unidos va a tener un aumento. Lo otro, Verónica, es que también habrá que ver si es que esta medida es un anuncio del presidente Trump para sentarle a los países a la mesa de negociación y volver a hacer lo que tradicionalmente ha hecho él en sus empresas y en Estados Unidos ya en su primer mandato, o es una medida que él la pretende mantener en largo plazo. Yo sinceramente no entiendo cómo podría mantener esto con los defectos que estamos diciendo: caída de las bolsas, subida de precios, depreciación del dólar frente al euro, depreciación del dólar. Entonces, hay mucha gente que ya está diciendo, y acabo de ver un artículo, no lo he leído, pero de The Economist, que dice: con esto lo que estamos haciendo es make China great again, digamos, ¿no? O sea, China más grande. China se está haciendo más grande, más poderosa, y es una realidad, ¿no? Entonces habrá que ver exactamente hasta dónde pretende el presidente Trump llevar esta medida, pero sin duda
quienes piensan que no va a tener repercusión para el Ecuador y que solo nos pusieron 10% y no pasa nada, hay que ver cómo se mueven las cadenas de Además, las internacionales. represalias que pueden tomar otros países, ¿no? Como ya vimos, China ya le advirtió a los Estados Unidos que si no repiensa esta medida, pues va a poner una contramedida. Totalmente. Entonces, mire, Verónica, aquí aterricemos en el Ecuador. Entonces, ¿cuáles son las medidas inmediatas que podría utilizar el gobierno nacional? Una medida con la que yo estuviese de acuerdo es buscar reducir aranceles en forma unilateral, ¿ya? Esto ya lo hicimos, ustedes recordarán, cuando yo fui ministro en el gobierno del presidente Lazo, bajamos en medio de la pandemia 667 subpartidas arancelarias y eso abarató costos de producción y fueron aranceles para todos los países, incluido Estados Unidos. Todavía hay una lista que podría reducirse de productos que le interesan a Estados Unidos, sobre todo productos manufactureros, electrónicos ya, los celulares, todo este tipo de cosas, ya está en cero, entonces no hay dónde más bajar. El problema de seguir bajando aranceles es que mientras más bajamos, más nos encontramos con sectores que sí son ya muy sensibles de hacer reducción de aranceles. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos seguro que va a querer que le bajemos aranceles a los textiles, seguro que va a querer que le bajemos aranceles a ciertos productos agrícolas, cereales, agropecuarios, donde hay mucha sensibilidad política y sensibilidad productiva. Entonces, hay que bajar aranceles, es una buena medida, pero mientras más sigamos bajando, evidentemente ya topamos sectores sensibles. Muchas gracias, Julio José Prado, exministro de Comercio Exterior, con un tema muy delicado y seguramente va a ser manejado políticamente porque estamos en una carrera electoral y cualquier cosita Sí. es utilizada por las candidaturas. Hablando del tema político electoral, ya venimos para conversar con Estefanía Luzuriaga, ella es politóloga, docente de la Universidad Casa Grande.